Era un día cualquiera en Toledo, una de esas tardes en las que las calles parecen respirar historia. Había salido a pasear por el casco antiguo, donde las piedras cuentan historias de siglos pasados. Siempre me fascinó la mezcla de culturas de esta ciudad, su aire de misticismo. Recuerdo pasar junto a la Catedral Primada y quedarme un momento observando sus detalles góticos, pensando en la cantidad de almas que habrían pasado por allí buscando consuelo, guía, o simplemente un momento de reflexión. Pero esa tarde, sin saberlo, estaba a punto de enfrentar algo que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó al volver a casa. Vivía en un pequeño apartamento en el centro, cerca de la Puerta del Sol, con vistas a los tejados de la ciudad. Me senté en mi sillón favorito junto a la ventana, con una taza de café humeante en la mano. El cielo estaba gris, anunciando lluvia. Me quedé mirando cómo las primeras gotas golpeaban el cristal, y entonces sentí algo extraño, como si el aire se volviera pesado. Fue un instante fugaz en el que todo se detuvo. Cerré los ojos, no sé si por cansancio o por esa sensación extraña, y de repente todo cambió. Abrí los ojos y lo primero que noté fue una paz indescriptible. Pero al mirar a mi alrededor, me di cuenta de algo impactante: estaba flotando. Sí, flotando, como si el peso de mi cuerpo ya no existiera. Miré hacia abajo y allí estaba yo, sentado en el sillón, inmóvil. Al principio pensé que estaba soñando, pero todo era demasiado real. Podía escuchar el leve golpeteo de la lluvia en la ventana, el crujido de la madera bajo mis pies, aunque ahora no tenía pies, o al menos no en el sentido físico. Intenté acercarme a mi cuerpo, pero algo me detuvo. Sentí una especie de tirón, como una brisa cálida que me invitaba a moverme hacia otra dirección. Fue entonces cuando lo vi. Un túnel se abrió frente a mí. No era como un túnel normal, tenía un brillo dorado que parecía vivo, como si estuviera hecho de luz y energía. Al principio dudé. No sabía si avanzar o resistirme, pero una voz interior, suave y reconfortante, me susurró que no tuviera miedo. Sin saber cómo, me dejé llevar. Entré en el túnel y, mientras avanzaba, sentí una mezcla de emociones intensas. Había alegría, paz y una profunda sensación de amor que parecía envolverlo todo. No caminaba, flotaba, y las paredes del túnel parecían moverse conmigo, como si formaran parte de mí. A lo lejos escuché sonidos como susurros, pero no eran palabras. Eran emociones puras, voces que comunicaban amor, perdón y esperanza. Sentí que esas voces me conocían, como si hubieran estado conmigo toda mi vida. Cuando llegué al final del túnel, me encontré en un lugar que era, y no era, al mismo tiempo. Era un valle extenso con un cielo que parecía un atardecer eterno. El aire era fresco pero no frío, y olía a hierba recién cortada. Había árboles gigantescos cuyas hojas parecían brillar con una luz propia, y un río cristalino que serpenteaba suavemente entre las colinas. Este lugar no era ni cielo ni tierra, era algo intermedio, como un hogar al que siempre pertenecí pero que había olvidado. Lo que más me impactó fueron las personas. Había figuras a lo lejos caminando tranquilamente, pero de repente vi a alguien que me resultaba familiar. Era mi abuela, quien había fallecido cuando yo era niño. Corrí hacia ella, o al menos intenté correr, porque en este lugar no necesitaba moverme. Solo con pensarlo, estaba frente a ella. Su sonrisa era como un abrazo, y aunque no dijo nada, pude entender todo lo que quería decirme. No hacía falta hablar, nuestras almas se comunicaban directamente. Me transmitió amor, orgullo y una calma que jamás había sentido. Poco después aparecieron otras figuras. Reconocí a un amigo de la infancia que había fallecido en un accidente y a un antiguo compañero de trabajo con quien nunca tuve tiempo de despedirme. Todos estaban allí, esperándome, como si mi llegada fuera algo que llevaban tiempo anticipando. Sus presencias eran cálidas y llenas de luz. Me sentí como si estuviera en el lugar al que siempre había pertenecido. Entonces apareció algo más. Una figura imponente, pero no en el sentido físico. Era una luz brillante y cálida que parecía contener todos los colores del arco iris. No tenía forma definida, pero su presencia lo llenaba todo. En ese momento supe que estaba ante algo más grande que cualquier cosa que pudiera imaginar, algo que no se puede nombrar.
Esta figura o energía me transmitió un mensaje sin palabras. Me mostró escenas de mi vida, momentos que había olvidado por completo. Vi las veces que hice sonreír a alguien, los momentos en los que fui egoísta, y hasta los pequeños actos de bondad que ni siquiera recordaba. No fue un juicio, sino un aprendizaje. Todo lo que hacemos tiene un impacto, incluso lo más pequeño. La figura me explicó que la vida en la Tierra es como un aula. Venimos a aprender, a amar, a crecer. Me mostró que después de la vida física, el espíritu sigue su camino, pero no se pierde. Nos unimos a algo más grande, a una red infinita de amor y conexión. También me dejó claro que cada experiencia, por más dolorosa o insignificante que parezca, tiene un propósito. Cuando creí que me quedaría allí para siempre, la figura me dijo que no era mi momento. Sentí tristeza, pero también entendí que todavía tenía cosas que hacer en la tierra. De repente me encontré de nuevo en mi cuerpo. Abrí los ojos y vi la lluvia golpeando el cristal. Había vuelto, pero no era el mismo. Desde entonces he cambiado mi forma de vivir. Cada día intento ser más consciente de mis acciones, de mis palabras y de cómo afectan a los demás. Ahora sé que la vida es solo un capítulo de algo mucho más grande y que el amor, en todas sus formas, es lo que realmente importa. Este mundo espiritual no es un final, sino un regreso a casa. Desde aquel día en que regresé, mi forma de ver la vida cambió por completo. No podía dejar de pensar en lo que había vivido, en esas sensaciones tan vívidas y reales. Pero más que eso, en lo que significaba para mí seguir aquí, en este mundo. Los días después de mi experiencia fueron extraños. Al principio me sentía desconectado, como si este plano ya no fuera mi hogar. Miraba las cosas cotidianas con una mezcla de asombro y distancia. El sonido de los pájaros, el olor del pan recién hecho en la panadería de la esquina, las conversaciones triviales de las personas en la calle. Todo parecía tener un peso diferente, como si de repente cada pequeño detalle tuviera un propósito. Me di cuenta de que había un cambio profundo en mi percepción. Antes solía preocuparme por cosas insignificantes, cuentas, horarios, discusiones sin importancia. Ahora, esas preocupaciones se desvanecían frente a lo que sabía. El amor, el perdón, el tiempo compartido con los demás, eso era lo único que realmente importaba. La experiencia no solo me había mostrado lo que hay más allá, sino también cómo vivir mejor aquí. Unos días después decidí ir a la Catedral Primada, ese lugar que tantas veces había visto como un simple monumento histórico. Entré y me senté en silencio, dejando que el eco de los pasos y los murmullos me envolviera. Miré los vitrales iluminados por el sol y pensé en lo que había sentido en ese lugar intermedio. Allí todo era luz, amor y conexión. Aquí, aunque más sutil, también podía sentir lo mismo si me detenía a observar. No fue fácil hablar de esto con los demás. Temía que pensaran que había perdido la cabeza o que lo inventaba. Pero cuando finalmente lo hice, me sorprendió ver cómo mis palabras resonaban en las personas. Algunos lloraban, otros me contaban historias similares que habían guardado en secreto por miedo a ser juzgados. Poco a poco entendí que mi experiencia no solo era un regalo para mí, sino también para quienes me rodeaban. Era un recordatorio de que la muerte no es el final, sino un regreso, un renacimiento. Ahora vivo cada día con gratitud, sabiendo que cada momento cuenta. Y aunque no sé cuándo será mi hora de cruzar de nuevo ese umbral, ya no le temo. Sé que al otro lado hay algo hermoso esperándome, un hogar lleno de amor, donde todo lo que somos se conecta en una paz infinita. Por eso, cuando veo a alguien perdido en el caos del día a día, intento transmitirle un poco de esa calma que sentí. Porque al final, todos somos parte de algo mucho más grande y eso, créeme, es lo único que importa.